y cuando volteo a la derecha para ver el baño veo una especie de hombrecito de este tamaño. Entre medio dormido, siento que una presencia llega y se para, ¿no?, frente a mí. Estaba aterrorizado, cerré la puerta, me encerré y seguí escuchando como si hubieran 20 niños saltando encima de la cama. Y siento nuevamente que se acercan las personas. Entonces yo rastreo mi escopeta y alzo mi mosquitero y no había nada. Esto me pasó hace como más o menos 5 años en San Juan de Miraflores. Bueno, en esos años salía con una enamorada, ¿no? Y fuimos a uno de los hostales frente al metro, donde está en Miota. Hay como 3 hostales por ahí. Eso habrá sido en el 2016 más o menos, en un hostal que se llama Delirio, que está frente al metro de Pedro Miota. Quedamos en el 5.º piso, en el 508, me acuerdo. Fuimos al cuarto, normal, estuvimos bebiendo un poco y lo primero que pasó fue que el televisor se encendió solo. Entonces, como estábamos un poco mareados, yo en son de broma, digo, ¿no?, brindé, le dije salud a la que haya prendido la televisión, en son de broma. Estuvimos ahí el buen tiempo, unas horas, casi toda la tarde-noche, y luego en un momento yo me volteo, le doy la espalda a la que en ese momento estaba con mi pareja, y ella, petrificada, agarra y me dice: Eduardo, alguien me ha tocado la cara. Entonces yo volteo, prendo la luz, no había nada, y ella asustada, pálida, y me cuenta pues que ella lo que había sentido era una mano en su rostro, que le estaba tratando como de ahorcar o de asfixiar. Entonces, en el momento que yo prendo la luz, me levanto y me percato que la sábana se había caído al piso, pero estaba en una posición que prácticamente se veía como los cadáveres que están cuando hay algún accidente y demás. Estaban, ¿no?, en la sábana, y mis zapatos estaban justo alineados con la figura que se había formado de un cuerpo. Yo no dije nada, pero en ese momento no, me puse nervioso, saqué la sábana, me puse mis zapatos, nos alistamos y nos fuimos. Cuando yo estaba saliendo de ese cuarto, sentí como una presencia entraba y sobrepasaba mi cuerpo. Salimos, normal, la dejé en su casa, sin ningún inconveniente, y yo regresé a la mía. Ya era tarde. A veces, cuando yo solía llegar tarde, mi abuela era la que me esperaba, ¿no? Bueno, en fin, subí, llegué a mi casa sin ningún inconveniente esa noche. Nosotros teníamos en ese momento un perro en la azotea. De la noche a la mañana este perro empezaba a llorar como que a las 8, 8:30 de la noche, pero esto fue algo inusual, nunca pasaba. Luego, conversando con mi abuela, un día agarra y me dice: Eduardo, la última, hace como, no sé, 2 semanas, 3, tú llegaste muy tarde y yo escuché que detrás de tus pasos también había otra persona. Para esto mi abuela pues también era una persona que también sentía cosas. Y le dije: ¿sí? Entonces de alguna manera eso me permitió atar cabos. Y recordé lo que me había pasado en ese hotel unas semanas antes. Y también dije: ¿y por qué el perro ahora llora de la nada? Entonces un día ¿no?, me acordé lo que dicen, ¿no?, que cuando pasan estas cosas sería bueno espantarlas, ¿no? No sé, subir con la correa, hablar lisuras y demás. Entonces un día me acuerdo que estaba yo con mi abuela solo, los dos en la casa, y le dije: bueno, abuela, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y eran como las 8 o 9 de la noche y el perro empezó a llorar nuevamente. Subo a la azotea, ¿no?, con miedo, pero subo. Amargo en todo caso, porque no es algo incómodo, o sea, tener por lo menos la noción de que algo está en tu casa que tú nunca invitaste, ¿no? Entonces subo a la azotea y en efecto, yo logro ver en una de las esquinas de la casa, no una persona, pero sí un bulto negro. Entonces yo muy amargo agarro y empiezo a golpear pues con látigos la pared, ¿no?, diciendo: ¿y tú qué haces acá? ¿Quién te invitó? Y luego de eso, las cosas se calmaron. Gracias a Dios. Todo volvió a la normalidad sin ningún inconveniente.
qué había sucedido y ya luego, ¿no?, conversando con mi abuela en ese momento, ¿no? Aparentemente esta entidad que en su momento molestó en esa habitación de ese hotel, me siguió hasta mi casa. Y esa fue la historia que me sucedió. Esto me sucedió en la ciudad de Pucallpa en los años 98. En el año 98 yo estaba en Lima con mi familia. Yo tenía 6 años. Y los 3 meses que estaba en Lima con mi familia, mi mamá se enteró de que mi abuelita falleció a causa de una mordedura de una serpiente. Como tenía chacras, ella vivía en la chacra, mi abuelita, entonces lo mordió la serpiente y para que llegue pues de la chacra hacia la ciudad ya había muerto, pues, ¿no? Justo mi mamá y nosotros no llegamos para su entierro, sino llegamos 2 días después del entierro. En Pucallpa, en la selva peruana, si no me dejan mentir, después que fallece, pasa los 7 días, hacemos una misa de honra. Velamos las ropas, las prendas del difunto, y las prendas lo botamos pues al río. Entonces era un sábado donde toda la familia estamos reunidos pues velando el cuerpo de mi abuelita, y habrá sido aproximadamente pues 11, 12 de la noche. Empezaban a servir pues los platos de comida, el caldo, todo lo demás, y mi mamá sentía pues que le faltaba el aire. Yo me acuerdo que yo me burlaba, pues yo tenía 6 años, yo me burlaba de ella pues. 4:30 de la mañana exacto, 4:30 de la madrugada, debajo del asiento de donde estaba sentado mi mamá, había un orificio, hueco en la casa de Triplay. Entonces yo no sé cómo tengo la ganas de querer mirar el hueco, agacho mi cabeza y lo miro y lo veo a mi abuelita. Pero no mi abuelita, sino le vi ya calavera la cara. Yo me acuerdo que cuando me agaché le vi a mi abuelita. La ropa de mi abuelita era mi abuelita, pero ya como el 70-80% calavera en su cara. Yo le miré, me petrifiqué, me miró así, hizo así. Entonces yo empecé a gritar, pero mamá, mamá, mi abuelita Julia, mi abuelita Julia, mi abuelita Julia. En eso que digo mi abuelita Julia, y mi mamá salta con sus hermanas, mis tíos, empezó a decir, mamá, ¿cómo es posible que le estés molestando a tu nieta, que este, que el otro? Y empezó a caerse toditas sus platos de la cocina. Y al momento de que pasó eso, nos asustamos, pues. Y me preguntaron mis tíos, pues, ¿qué es lo que realmente tú has visto? Y yo vi, pues, a mi abuelita, casi calavera en su cara, y me quedé petrificado, pues. Y es donde me mira a mí, y así todo calavera en su cara, sonrió y se fue. Y eso fue, pues, bien petrificado. No es cosa que me contaron, sino yo vi. Yo vi esa cara de mi abuelita. Esto ocurrió el año 2002 en San Miguel. De hecho, San Miguel creo que es un lugar que está un poco también encantado, ¿no? O hay historias paranormales. Y en ese sentido, en esta casa de San Miguel, siempre habían ocurrencias, como por ejemplo la presencia de lo que se conoce como orbs, ¿no? Eran unas pelotas de color blanco, pero muy brillantes, muy brillantes. Siempre hacíamos una broma con mis primos, porque decíamos que eran como la Genkidama, ¿no? Era una bola muy brillante y cuando se movía a través de todos los cuartos, ¿no? Iluminaba un poco todo y tenía unos puntitos, iba dejando una estela de puntitos. Lo vi en 3 oportunidades durante la madrugada, 2 a 3 de la mañana, y solamente pues uno lo veía y se quedaba petrificado, ¿no? Luego de eso, en algunas pijamadas o unas, ¿no? Con algunos amigos en esa casa del colegio, también había la presencia de duendes. De hecho, varias veces durante la madrugada, cuando se prendía la radio, se prendía el equipo de sonido de la nada, a veces tenían que bajar a apagarlo, y una vez yo bajé a apagarlo porque bueno, nadie respondía para apagar el equipo de sonido,
Y cuando volteo a la derecha para ver el baño, veo una especie de hombrecito de este tamaño, ¿no? Con una barba como chiquita, con un gorrito y con unas botitas. No llegué a ver, solo vi su silueta, que caminaba, que miró un segundo, no le vi el rostro, miró un segundo a mi dirección y luego se fue corriendo hacia un patio que daba al exterior de la casa. Y después era común sentir en esa casa la presencia o una presencia detrás de tu espalda siempre. Y en una oportunidad que fue lo más asustadizo, fue lo más tenebroso que pasó en esa casa, es que yo me quedé solo un día, ¿no? Cuando era niño, me quedé adolescente, perdón, me quedé solo en la casa y empecé a escuchar aproximadamente unas 20 niños, ¿no? Como si hubieran 20 niños en la habitación contigua. Cabe destacar que en esa casa alrededor no había ningún nido, ningún colegio. En ese sentido dije, bueno, estaba aterrorizado, cerré la puerta, me encerré y seguí escuchando como si hubieran 20 niños saltando encima de la cama de la habitación contigua, ¿no? Posteriormente, bueno, yo me mudé de esta casa y pues dejé de tener esas experiencias. Esto me sucedió cuando tenía 16, 17 años en Comas, en la casa de mis padres. Tenía más o menos, como repito, 16, 17 años. Estaba pues, ¿no?, con todo el estrés de acabando el colegio y a pensar qué estudiar, ¿no? En ese interín me pasaron bastantes cosas. Asumo, no sé si fue solo por estrés y demás, pero lo que me pasó en una noche no lo relaciono tanto con eso. Estaba yo durmiendo tranquilo en mi cuarto y de la nada, entre medio dormido, siento que una presencia llega, ¿no?, y se para, ¿no?, frente a mí. En ese momento yo no asumí nada malo, no sentí miedo, solo curiosidad. Y de la nada siento, es con una sensación medio extraña, ¿no? Esa presencia la sentí como femenina. Se acercó, se puso sobre mí y empezó como a masturbarme. Entonces, no, aparentemente todo normal, pero luego, cuando yo quise de alguna manera frenar esa sensación, no pude. Y esa cosa o lo que sea, lo hacía, pero ya de una manera violenta, que yo ya no podía controlar. Es más, yo recuerdo haberme quejado y tratando de forcejear para alejar esto de mí, pero no podía. Y una vez que esto acabó, por así decirlo, sentí como se perdía energía, pero hacía barbaridades. Tanto así que me levanté al día siguiente cansado e inclusive con un poco de dolor. Luego estuve investigando y hay una especie, no sé, de demonios, tipo incubos, sucubos, algo así. Pero sí, y yo de ahí ya sí creí, porque a mí me pasó, ¿no? Tampoco pues nadie me lo contó. Eso fue una sensación bien desagradable, debo confesarlo. Eso fue lo que pasó, esa es mi historia. Esto sucedió hace 10 años atrás en la ciudad de Pucallpa. En 2013 yo tenía aproximadamente 20 años. Justo aquel año yo había culminado mi carrera universitaria y necesitaba dinero pues, para sacar mi título. En aquel entonces tenía amigos que sus padres eran madereros, en la cual me brindó pues, ¿no?, para trabajar en la maderera. En aquel entonces pues, había un cupo para trabajar como encargado. Y pues entonces, en la dirección entre Pucallpa y Lima, en kilómetro 87, que es Von Humboldt. En kilómetro 87 Von Humboldt, para la izquierda, a 78 kilómetros aproximadamente, viene a ser Puerto Inca, que viene a ser ya Huánuco. Entre Von Humboldt y Puerto Inca, en el kilómetro 37, si no me equivoco, esta empresa maderera hizo trocha, casi como 8 horas para adentro, como selva virgen, para sacar madera pues ilegal, como supuestamente decían pues. Entonces, como yo estaba a cargo pues del pago de planilla, era un 13, si no me equivoco, en la cual yo vengo de Von Humboldt para ver cómo es el trabajo,
cómo es el pago, porque había personal de aserraderos, cocineras, etc. Entonces para aquel entonces yo saco plata para pagar a los chicos, ¿no? Que me demoraba pues como 4 horas. Justo yo llego pues, ¿no? Al campamento que era bosque, selva, hablo de selva, bosque. Justo llego y les platico a los chicos, ¿no? Sobre su pago de cada uno. Pero esta semana que había pasado, había huelga de los cocaleros, ¿ya? Pero para ese entonces yo no sabía que la huelga de los cocaleros era horrible. Entonces yo me quedo en la chacra adentro, pues, cuidando pues, los tractores, las máquinas, las maderas, los volvos. Normalmente en la selva todas las personas utilizan machete y hasta escopeta, no es necesario tener su came, ¿ya? Entonces los chicos se van para la ciudad y me quedo solo. Esa noche, ahora aproximadamente habrá sido plan de 8:30 de la noche, nuestro campamento estaba solo, con mi machete y con mi escopeta, pues, ¿no? Eso de 1/4 para las 10, yo escucho, ¿no? Tapado mi mosquitero, y escucho pues venir como 6, 7 pasos de arriba bajando hacia mi campamento. Yo pensaba pues que eran mis amigos, ¿no? Que están viniendo allá a descansar. Entonces yo me eché a dormir y pasó como 3 minutos y no aparecían mis amigos. Yo saco la cabeza del mosquitero y la selva es oscuro, no es nada, no hay nadie. Y veo y absolutamente no había nadie, pues. Y otra vez me siento a dormir y siento que bajan señores, pero con la bota llena de agua. Chac, chac, sí. Pero ya aproximadamente 25 metros. Entonces yo saco mi cabeza para ver si son mis amigos y no había nada. Entonces en la selva tenemos un mito de que si es algo oscuro o es un ente o ánima, siempre mordemos el machete para evitar tener miedo. Entonces para ese entonces ya sentía, ya pues el cuerpo sentía como entromecido más o menos, y siento nuevamente que se acercan las personas. Entonces yo rastrío mi escopeta y alzo mi mosquitero y no había nada, y yo ya pues sentí algo, pues, ¿no? Entonces me echo en la cama y siento clarito que esas personas pasan por mi costado, por la cabecera, y yo decía, tal vez son terroristas o son mochileros, personas que llevan droga ilegalmente, pues, ¿no? Yo decía, si me alzan el mosquitero, yo un machetazo, decía, pues, porque ese se los virgen, ¿quién va a andar ahí? Pues no iba a andar nadie. Y sentí pues que pasó por mi cabeza, por mi cabecera, por el pie, y alzaba mi cabeza y no había nada. Y se iba a la dirección por donde estaba, pues, la cocina. Y sentía que se servían en la cocina, la comida, alzaban la olla, se servían los platos, se reían, tomaba agua. Pero alzaba el mosquitero y no había nada. Y de la cocina para abajo había tipo un riachuelo, donde nosotros nos bañábamos. Y se bañaban y nuevamente yo ya estaba pero petrificado ya. Nuevamente suben, se sirven su comida y pasan por mi costado. Pero yo ya sentí el olor a vela. Siempre cuando dicen que cuando hueles a vela en un lugar es porque es algo maligno. O sea, ya no es cosa de tierra, ¿no? Y nuevamente pasan por mi costado, por mi cabecera, y se van por donde vinieron, pues. Ya a los 20 minutos escucho nuevamente. Entonces yo estaba pero de miedo. Y esta vez sí fueron mis amigos ya. Y yo de miedo no les conté. Ya, Brandy, ¿cómo estás? Que el otro. Nos hemos subido la comida, me contaron que les pagaron, bacán. Y al día siguiente yo me voy a Von Humboldt, porque tenía una cancelación de una cuenta. Entonces yo vengo esa noche, yo vengo plan de 11 de la noche, y vengo pues con mi escopeta y mi machete, y veo que las camas estaban prendidas con mechero. Yo voy, me acerco, chicos, ¿qué tal? Digo, pues, y se asustaron. Empezaron a llorar la chica, la cocinera, no, Brandy, que
Y me contó tal como me pasó a mí, lo pasó a él, a ellos, a todos, y estaban petrificados. Pues la culpa tenía yo por no contarles. No, pero el miedo, la vergüenza de decirme que pucha, estoy miedoso, ¿no? Entonces todos nos hemos empezado a dormir, pues, ¿no? Pero en todos los amigos había un joven, que hasta ahora me acuerdo su nombre, que se llama Billy González. Ese joven, aquel entonces él tenía pues 25 años y era una persona NN, era una persona huérfana que no tenía DNI, no tenía ninguna identidad y no sabía cuántos años tenía. O sea, era una persona que solamente se vivía en la chacra del monte. Entonces nos echamos a descansar nosotros, pues, ¿no? Y a los 25 minutos, hasta ahora me acuerdo, que empezó así, como auxilio, empezó desesperadamente. Y nosotros salimos de la cama pensando que un tigre tal vez, pues, ¿no? Lo está agarrando el amigo. Salimos todos alocados con nuestro machete así, y le vemos a mi amigo Billy, como de 1,5 metros, así, elevado, agarrándose así. 1,5 metros, así como auxilio, así, pero veíamos que él hacía así, pero se elevaba. Y nosotros macheteando arriba, en la parte de arriba, macheteando para ver si es algo, pues, ¿no? Y me fui y nos hemos colgado en el ceño, en mi amigo Billy, y le hemos tumbado, pues. Y empezó a botar espuma por la boca, se mordía los labios, y la cocinera vino y lo sobó, pues, con mentol, para que se lo baje, pues. Y él contó, pues, que estaba descansando, y vino como 3 señores, que le dijeron, pues, ¿tú qué haces acá? Esta es mi casa. ¿Te gustaría a ti que yo vaya a tu casa a dormir? Y entonces, nosotros nos hemos quedado petrificados nosotros, pues. Al día siguiente vino el gerente y le comentamos de que queremos salir de este campamento a otro campamento. Le hemos contado al gerente, el gerente hizo caso, entonces hemos agarrado nuestras cosas y fuimos casi como 1 kilómetro más adentro. Entonces, obviamente que ese lugar donde hemos dormido y era carretera para sacar las maderas, vino los retroexcavadores a hacer la pista, pues, para sacar la madera. Y al momento de pasar la retroexcavadora, había como 5 cuerpos debajo de donde nosotros estábamos durmiendo. Calaveras, pero calaveras. Nosotros sabemos muy bien que habrán sido, pues, terroristas, soldados o personas mochileros que llevan drogas y para no pagarles, les matan, pues. Actualmente nosotros estamos durmiendo días y días debajo de su cuerpo, pues. Y es entonces que nosotros, pues, nos hemos asustado, pues. Días dormir bajo ellos, pues por eso es que nos molestaban, pues. Lo que pasa es que mi abuelita, yo era su nieto más querido. ¿Por qué? Porque yo soy el único que soy chino, pues, y ella era china. Y los demás eran sus ojos normales, pues. Yo lo vi, pues, a mi abuela. Estaba sentado mi mamá, había un hueco abajo de la casa, era de tiplay, y a mí agacho y le veo a mi abuela que estaba así, ¿ve? Y me miró así y hizo así. Hizo así. Y yo lo vi, pues, yo lo vi, a mí no me contaron, yo lo vi.